resucitó y que está sentado a la diestra de nuestro Padre, porque el Cristo resucitado es el que mora en cada uno de nosotros. No es que el que estuvo sobre la tierra sea menos, lo estoy diciendo, ese fue un periodo, fue una etapa de su vida, de su ministerio, pero el que está dentro de nosotros es el que murió y el que resucitó. Amén. Ok, bueno, todavía no en la predica. Vamos a Tito, capítulo 1, porque realmente el apóstol Pablo es, diríamos por excelencia, el maestro a quien Dios le dio la revelación para ir formando, para ir fortaleciendo y para que la iglesia del Señor sea edificada. Entonces, él sus últimas cartas, principalmente a Timoteo y a Tito, a Filemón y a lo demás, se dedicó a enseñar acerca, hoy muchos llamarían liderazgo, pero esa palabra no existe en la Biblia, no está. Pero bueno, si es un término que hoy se usa, bueno, está bien, si así lo entienden, pero dentro de lo que es la palabra del Señor, tampoco voy a decir, no, había sido que liderazgo no es bíblico, es diabólico, no, porque le pongamos el nombre que le pongamos, si realmente no es de verdad y si no es cierto y si no lo vivimos, te puedes llamar obispo, papá o ponete el título que quieras, y si no lo vivimos, si no es realidad, no sirve, ¿entiendes? Pero vamos a mirar un ratito a la luz de la palabra de algo que sí tiene que ser parte, por así decirlo, de la iglesia visible en la cual estamos. Así que voy a leer nada más del primer verso. Bueno, para no usar mucho mi garganta, voy a predicar y no lea bien claro desde el verso 1 hasta el verso 5, por favor. Tito, capítulo 1, verso 1 al 5. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok. Pablo era medio más, así como te mandé, ¿verdad? Hoy son palabras que a veces no se puede usar porque no solamente en el mundo hay mucha sensibilidad, en la iglesia también. Y lo que más necesitamos es madurez y carácter, ¿no? En cada uno de nosotros. Y solamente eso lo va a hacer la palabra y el Espíritu Santo a medida que nosotros nos entreguemos. No hay estudio, no hay congreso. Vayas y hagas todo lo que quieras, es un complemento. Es nuestra entrega, es nuestra búsqueda, es nuestra rendición a Dios lo que hará que realmente nuestras vidas estén preparadas con la madurez suficiente para lo que Dios quiere que hagamos. Porque si no, tristemente nos lastimamos nosotros y terminamos viviendo y lastimando a medio mundo si no somos realmente firmes y espirituales, de cierta manera, por así decirlo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, como le estaba diciendo justamente, en el verso 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, ¿no? No es que Pablo está tomando algo que él se apropie, sino que como muchas veces decimos y ya dijimos, Dios le llamó, le levantó específicamente para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, así como en un momento Pedro reconoce, yo para la circuncisión y Pablo para la incircuncisión, o sea que para los gentiles. Pedro quedó para con los judíos y Pablo va a los gentiles, o sea aquellos que también, una vez que el pueblo judío al decir vamos a crucificarle, entonces ellos de cierta manera rechazaron al Salvador y ahora el Evangelio es para todo el mundo. Todo aquel que
que cree, judío, griego, pobre, rico, gentil, no importa de qué pueblo, nación, raza, lengua, todo el que cree tiene la oportunidad, y gracias a Dios, ¿no? Entonces Dios levanta a este apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros. No es que rechazamos lo que Pedro diga, porque sé que tristemente muchas veces por ahí a alguien, no, pero ese dijo Santiago, para nosotros es Pablo, no, toda la palabra es para nuestra enseñanza. Pues decimos Pedro, ¿no? Toda la palabra, o sea, todo lo que está acá es para enseñarnos. Ahora, reconocemos la autoridad que Dios puso sobre Pablo para la iglesia, ¿entienden? Pero no vamos a quitar de contexto, no vamos a sacar de lugar nada. Toda la palabra es útil para nuestra enseñanza. Ahora, hablando de Tito, dice el verso 5, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Corrigieses lo deficiente, ¿no? Porque de cierta manera, el que va a tomar un liderazgo, el que va a enseñar, es eso, lo que es corrección. Hoy nosotros decimos corrección, meta, palo, garrote. No. ¿Qué es corregir? A lo que está mal, enderezarlo, a lo que está mal, poner bien, a lo que está fuera de lugar, ubicarlo bien. Eso es corregir, ¿no es cierto? ¿No? Tal vez lo que de cierta manera fuimos a la escuela, al colegio, cuando estudiamos nuestro cuaderno, ¿para qué? Corrija. Nos vamos con la esperanza que diga, antes para nosotros era felicitación. Hoy tal vez un 3, un 4, un 2, un 5, ¿no? Pero ese de cierta manera corregir, está todo bien, o cuando te pones tas, ay, pero la misma cosa es para el Señor. Creo que cada uno vamos aprendiendo, y qué bueno que es. A veces el Espíritu Santo te va a decir, a veces te va a decir algún mensaje, o a veces también alguien te va a tener que acercarte a decirte, mira, hermano, hermana, esto hay que corregir, esto hay que cambiar, esto hay que enderezar, esto hay que poner bien, y ahí se va a ver realmente nuestra humildad, nuestra obediencia, nuestra sencillez. Está bien, tenés razón, cierto, gracias. Entonces, eso es lo que todos nosotros necesitamos. No hay uno solo que diga, yo ya estoy bien derechito, no. El Espíritu Santo está, la palabra está, los hermanos están, la iglesia está, y algo muy importante que el apóstol menciona acá, que dice, para que corrigiese lo deficiente, y después dice, y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Esta palabra nada más quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Por qué? Porque antes se escuchaba mucho. Antes casi en cada iglesia se escuchaba el cuerpo de ancianos, ¿no? O como les decían también, el grupo de ancianos, o bueno. Pero siempre la palabra anciano era parte de la iglesia. Ahora, no solamente anciano por la edad que tengan, o porque ya está 20 años en la iglesia, o 30 años en la iglesia. Es cierto que también, de cierta manera, incluye una cierta edad. No, va a ser un poco difícil a alguien de 20 nombrar al anciano en la iglesia, porque puede ser que tenga cierta madurez, que tenga cierto conocimiento, que tenga cierta entrega, pero ¿qué pasa? Le faltan muchas cosas. Una de ellas es la experiencia de la vida, el aprendizaje de la vida, y muchas otras cosas, el caminar con Dios, que es lo que va realmente haciendo y formando nuestra vida. El conocimiento es una cosa y muy importante, pero el vivir cada uno. Entonces, tampoco hay una edad, la Biblia no dice a partir de tal edad hay que nombrarlo, no. Pero de cierta manera creo que también entendemos, ¿no?, que esto es algo tan importante. Como decimos, no es solamente establecer ancianos, poner a gente de cierta edad, sino gente que tiene cierta responsabilidad, que se ha preparado, que tiene carácter. Y ahora solamente vamos a mirar esta palabra. Vamos a ir mirando después las cualidades, las características que debe verse en una persona que realmente está cumpliendo una función dentro de la iglesia. No es solamente el pastor, no es solamente el que está en cierta posición, sino que cada persona, porque tenemos que aprender a trabajar como equipo, y eso es importante. Y eso no es nada nuevo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo
perdón, Tito, te dejé en ese lugar, en primer lugar para que corrijas y en segundo para que establezcas, anciano. Ese era el objetivo no solamente de Pablo, sino que de todos los apóstoles. Nosotros hoy sabemos, y tampoco no vamos a sacar de contexto la palabra, ¿me entienden? Sí, hay muchísimo y no todos van a ser ancianos. Pero claro que la palabra dice que no hay un solo miembro inútil. Todo cristiano, todo hijo de Dios siempre será necesario, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro del cuerpo del Señor. Hay algo para hacer, en algún momento se nos va a necesitar, y yo creo que siempre que estemos disponibles, siempre que nuestro corazón esté dispuesto para Dios, siempre vamos a otra cosa para hacer. El que dice, la verdad que no hay nada para hacer, yo no sé qué puedo hacer, y bueno, ese no es que no sabe o no encuentra, no quiere, porque donde va siempre hay algo para hacer. Simplemente si no encontrás, pregunta qué puedo hacer, qué falta hacer. Yo siempre tengo presente cuando me decía, de herente más, no ordenante más. Sí, está bien, a veces es necesario. Pero qué bueno que los hijos vayan creciendo y que te digan, sí, mira, el piso está sucio, voy a repasarlo mal. Tal cosa falta acomodar. Tal cosa falta. Pero no me dijeron. Eso es inmadurez. ¿Está en nuestra casa o no en nuestra casa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Consideran su casa? Sí. Entonces, si ustedes ven un papelito, levanten. Si ustedes ven que algo se rompió, si ustedes ven algo, pueden hacerlo. O pueden preguntar, o pueden decir. No solamente en lo material, en las cosas visibles, sino también en lo espiritual a medida que vayamos creciendo. Entonces, la palabra anciano, como digo, no es edad solamente, sino realmente una persona que ha crecido, que tiene testimonio, que demuestra principalmente con su vida, con su testimonio, lo que está viviendo. Y eso es lo más importante para con Dios. Gente que sabe de Biblia, gente que sabe orar, gente que habla en lengua, gente que de repente tiene muchas o ciertas habilidades, a veces creen merecer o creen que me corresponde ese lugar, y aún otra gente piensa, pero las cosas de Dios es totalmente diferente. Sin testimonio no sirve de nada lo que sepamos, lo que digamos, lo que hablemos, sin testimonio no sirve. ¿Entiendes? Entonces, Pablo le dice a Timoteo para que estableciese, y como digo, esto no es nada nuevo. Vamos simplemente a comparar un poquitito y vamos a Éxodo. Claro que este tipo de anciano no era como encontramos en la iglesia, pero sigue siendo los mismos principios. En Israel en este tiempo no había rey, no había alguien que ocupase, que sea intendente ni gobernador, entonces siempre había un cuerpo de ancianos, que eran las personas mayores, las personas que realmente, vamos a decir, reunían, por así decirlo, los requisitos, y mayormente eran uno de cada tribu, principalmente. Después, cuando ya Moisés está, dice a los príncipes de las 12 tribus, eran gente que tenían un cierto liderazgo, por así decirlo, en su alrededor, y en este caso en la tribu. Dice Éxodo capítulo 3, cuando Dios le llama a Moisés para que vuelva a Egipto, le encomienda qué va a hacer, cuál es el propósito, y desde luego, acuérdense que ya Moisés hace 40 años que no está ahí, así que dice, ¿con quién me voy a hablar? Porque no tiene gobernador, no tiene presidente, no hay intendente, no hay general. Y dice en el verso 16, Éxodo 3:16, Dios le dice a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y continúa. Solamente quiero, a modo de ver este pasaje, vamos a decir, Dios le dice a Moisés, ve y reúne a quién, a los ancianos. O sea que había dentro de Israel, por así decirlo, un equipo, había un grupo de personas, no solamente de edad, sino gente madura,
gente respetable, gente que reunía, por así decirlo, las condiciones, y a ellos se les consultaba, a ellos se les hablaba, a ellos el pueblo recurría para resolver ciertas cosas. Entonces Dios le dice a Moisés reunirle a los ancianos y a ellos ponerle. ¿Por qué? Porque de cierta manera ellos eran los que después movían a todo el pueblo. Simplemente para ver esta palabra, ¿me entienden? No eran ancianos, no eran gente espiritual, no eran gente llena del Espíritu Santo, porque estamos hablando de miles de años atrás. O sea que no es al contexto que nosotros vemos lo que es la iglesia hoy, ¿entienden? Pero es más o menos el mismo manejo, el mismo propósito. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo de que establezca ancianos? Porque es necesario. ¿Y por qué vamos a mirar simplemente ejemplos en Números, lo que le pasó a Moisés? Y no es que el poder de Dios no era suficiente, que la unción de Dios no era suficiente, pero creo que siempre el Señor también nos va a enseñar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no va a poder estar en todos los lugares, no somos todavía, no tenemos todavía cuerpo glorificado, así que de repente no podemos estar en varios lugares a la vez. Entonces es necesario, y ojalá que cada día haya más gente preparada, más gente capacitada, más gente con madurez espiritual. ¿Para qué? Para que juntos trabajemos como iglesia, como equipo. Se necesita y es importante, ¿no? Entonces ahora, en el capítulo 11 de Números, cuando el pueblo de Israel demasiado quería comer carne, y sabemos todo lo que pasó, todo lo que hay, y yo creo que si Moisés sabía guaraní diría, "Shekwerai, no quiero saber más nada". Imagínate vos si a veces cuando seas papá tenés que manejar 3, 4 hijos, 5 hijos, o una familia, a veces así, "Shekwerai". Y si tenés que manejar un grupo de personas, una empresa, te va a pasar más todavía. Así que una iglesia y más todavía. Y Moisés tenía, se supone que más o menos ya más de 2 millones de personas. Y de esos 2 millones de personas, cada uno más espirituales que otro. Por realmente el carácter de Moisés es admirable. Encima cuando yo le salía de que le saca todo esto y se tira y le llora, no haga eso por favor. Ahora, que alguna vez vos digas, pero no quiero semana, ¿qué carnal? ¿Dónde está tu espíritu? No, de que una vez te va a pasar. Pero lo triste no te queda ahí. Eso sería triste. Sino que de ahí, así como le pasó a Moisés, ¿no? Pero para no, ustedes pueden leer en su casa después, si no se acuerdan bien la historia, todo. Para ganar tiempo nomás acá, vamos a leer a partir del verso 16, 14. Dice, Números 11, verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Imagínense, todos los días, si ustedes miran después de la palabra, gente, problemas con su señora, con su vecino, con su hijo, con su patrón, con su empleado, con la salud, y que con esto y con aquello, y él tenía que juzgar y encaminar y dirigir. Y no era, bueno, hoy es domingo, pues tú votas. Todos los días, todos los días. Y vos así, él no tenía una oficina con aire acondicionado, echaba un escritorio con un sillón que se le recostaba. Hoy vos tenés que sacar turno, y depende de qué iglesia estés, tenés 3, 4 meses tipo IPS, esperar. Y aparte, para hablar con cierto liderazgo, tenés que tener también un cierto liderazgo, si no, no llegas ahí. Con el hermanito fulano, hermanita fulana, hasta ahí podés hablar, ¿verdad? Pero llegar allá arriba, no sé cuánto pueden. Qué triste, ¿no es cierto? Mientras que a Jesús le tiraban de su manto, de su vestido, quién me tocó, quién me apretó y así, ¿no? Bueno, pero eso es un punto aparte. Pero aquí está Moisés, quejándose delante de Dios. Ya no puedo más, insoportable. Y entonces dice Dios, el verso 15, y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Qué carnal este Moisés, ¿no?
Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y pues ahora respirado profundo, ¿eh? Por fin, por lo menos 70. Bueno, ese número hay también un significado especial, ¿no? Pero yo creo que ese día Dios en su misericordia, sé que se dicen muchas cosas, sé que se toma de diferente manera este pasaje porque Dios tenía poder, tenía unción, y entonces dice que Dios sacó del espíritu de Moisés y puso en cada uno de ellos, entonces de cierta manera que repartió, y lo que mucho toma, te doy y te imparto lo que Dios me dio, y ahí muchos también te ponen cosas a vos, que bueno, sin querer o queriendo de repente, ¿no? Pero bueno, pero lo que entendemos es que, y yo entiendo, y simplemente lo voy a tomar de esta parte, dice que Dios le dijo a elegir y le recalcó bien, ancianos. ¿Y qué dice? Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. O sea, gente que él sabía bien, que conocía bien. Esa era la responsabilidad de Moisés, y después Dios se iba a encargar de la segunda parte, de esta manera de confirmar, ¿no? Entonces, no vamos a orar, vamos a decir, bueno hermano, hoy vamos a tener un culto, vamos a orar, vamos a orar todos juntos, a ver a quién Dios le toca. No. Es responsabilidad, en este caso, del pastor, del que está liderando, nombrar. Y después Dios se va a encargar probablemente de confirmar, y algunos van a quedar por el camino y otros van a seguir. Eso creo que muchas veces va a pasar, y espero que no pase, ¿verdad? Pues siempre suele suceder. No todos quieren. A veces me voy a encontrar, sí, pero a la hora de la verdad, cuando se trata de compromiso, no todos quedan, no todos les gusta, porque no da gusto servir en nuestra comodidad, y con las cosas de Dios no sucede. Ahí tienes que remangarte, ponerte el equipo de trabajo y no me traje corbata. Entonces, bueno, eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces Dios dice, voy a sacar de lo que está en vos y voy a poner en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a trabajar, tenemos que tener el mismo sentido, el mismo espíritu, un mismo sentido, una misma visión, un mismo propósito. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, al hermano fulano tengo que ponerle porque él es el que más diezma y no hay posibilidad, y entonces muchos dicen, si no le nombro se me va a ir y va a bajar la entrada, pasa, ¿no es cierto? O de repente, no, como fulano es pariente, ¿no? Y tal cosa, no. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre. ¿Por qué? Porque eso está en todos los lugares. Sino que entendamos, ¿no? Que realmente, si vamos a formar un equipo de trabajo, tiene que haber un solo espíritu. Y principalmente con los que están liderando, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya nombramos Contreras, ¿para qué? Si alguien que lo único que ve es defecto, que lo único que ve es los problemas, y él no trata de solucionar, él no quiere hacer nada, pero él ve todito, y eso también siempre van a estar, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo de esto, que Dios sacó de Moisés y puso. ¿Por qué? Porque necesitaban una misma palabra, una misma visión, un mismo propósito, porque imagínate, sus 70 horas tenían la responsabilidad cada uno de aconsejar, de enseñar, de guiar, de direccionar. ¿Y qué te parece si este le decía, no, vos haces así, así? Y el otro, no, vos haces así, así, no, vos haces así. Imagínense lo que iba a hacer Israel dentro de unos meses. Por eso se necesita una visión, un propósito y sobre todo una unidad de espíritu. ¿Entienden todos? Como se dice comúnmente, estiramos para el mismo lado y de la misma manera. Entonces, vemos de que eso siempre, no digo que ha sido la voluntad de Dios, pero la forma, porque sobre todas las cosas, si las cosas de Dios a veces, no es que como estamos en un cuerpo de carne y de hueso, nadie tiene la capacidad de estar en 10 grados, en 20 grados, ni hacer todas las cosas, te vas a morir enseguida. Entonces se necesita realmente esta clase, se necesita, ¿no?
Están los que llegan tarde también. Bienvenida, gusto verte. Entonces, dice que Dios le aparta y le dice en el verso 16, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Por qué? Porque era Dios el que iba de cierta manera a confirmar lo que Moisés había apartado y separado. Ahora te lo que quiera, te puedes poner en la posición que quiera, pero si no te ayuda sobre tu vida, tener un crachá, tener una identificación, tal vez te ponen en alguna posición, pero si por sobre eso no sirve de nada. ¿Entienden? Dios le dijo a Moisés, elegí los ancianos, apartad, traedlo acá. Entonces yo voy a hacer que ahora saque y ponga y políticamente viene esta hora al corazón, ¿no? Yo te imparto, yo te doy aquello medio. Yo no sé, ¿alguna vez recibiste algo así? Sentiste que, yo no sé, yo no sé si se puede transferir unción, no sé si se puede transferir algún pongo mi manto sobre vos, no sé si eso es transferible o no. Pero acá Dios le dijo a Moisés, ponémelo acá y yo voy a sacar lo que está de vos y voy a poner en ella. Qué bueno, espero y oro a Dios que lo haga así con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque podemos elegir, vuelvo a decir, se te puede poner con título, se te puede poner en posición, se te puede nombrar lo que sea, pero si no es Dios el que pone su sello final, creo que no va a servir de nada. Y eso es lo más importante, ¿me entienden? Por eso es que Moisés apartó, separó, pero Dios le dijo, vos tráeme acá, y yo me encargo de poner mi sello sobre ellos. Entonces, ¿quién va a discutir? Esos 70 tenían la misma autoridad que Moisés tenía. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de sacar y poner. Y que así Dios pueda hacer y oremos que Dios haga con nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, estamos simplemente viendo y considerando de cierta manera todo esto, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Pablo le dijo a Timoteo, ve y nombra, establece. ¿Qué es lo que se necesita? Y no queremos decir no en la multitud de, no, 4 o 5 espirituales, no. Pero la iglesia, a medida que Dios va estableciendo y que Dios va formando, es lo necesario. Pero también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y no vamos a estar una iglesia llena de ancianos, no creo. Ojalá que sí. Y como dije, no es de edad ni porque ya tiene tantos años. Estamos hablando de una madurez, de una solidez en su carácter, en su testimonio. ¿Entienden? Bueno, ahora ya miramos un poquitito el Antiguo Testamento simplemente considerando todo esto. Vamos a Hechos, capítulo 14. Y cuando leemos Hechos y cuando miramos lo que Pablo decía, parecía tan fácil, tan sencillo. Y bueno, cuando la palabra de verdad está y cuando el Espíritu Santo está, yo creo que, no digo que sea fácil y sencillo, pero creo que es todo lo que necesitamos, ¿no? Porque caemos en lo que muchas veces hoy, lamentablemente, se ha caído. Un cristiano de 4 o 5 meses terminó un librito con 20 ítems y ya es líder de tal cosa, líder de tal otro. Y muchas veces termina haciendo tanto daño porque no tiene la madurez, no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad. Se tiene que formar y eso solamente lo hace. ¿Qué dijo Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tampoco queremos caer, ¿no? Ya cada día en la iglesia y nunca sirvió para nada. Todavía no se le puede pedir que dirija la escuela dominical. ¿Entienden? Tenemos que estar preparados para lo que el Señor quiera y para lo que sea necesario. Y a medida que se vaya confirmando ministerios y llamados es otra cosa, pero estamos hablando dentro de un cuerpo ministerial como iglesia, ¿me entienden? Ahora, Hechos capítulo 20,
Dice, 14, verso 20. Les cambié, no, después está 20. Hechos capítulo 14. Dice el verso 20 en adelante. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. ¿Será que la iglesia ya pasó de moda? ¿Es un modelo muy antiguo? No. Los principios del Espíritu Santo no van a cambiar nunca. Podrá cambiar muchísimas cosas, pero los principios del Espíritu Santo nunca. Entonces, miramos la forma de trabajar de Dios. Miramos, diríamos, la forma en que los principios que ellos tenían, la forma en que ellos trabajaban, cómo lo hacían. Ellos no estaban preocupados. Es decir, ¿saben qué? Tenemos 5 anexos nuevos. Y ahora no va a tal parte. Y ahora tal cosa. Está bien, hay que hacerlo. Si la iglesia crece, gloria a Dios. Pero lo que ellos tenían como meta, como objetivo, es que si había y comenzaba una obra, por así decirlo, y si había una iglesia en ese lugar, más que antes que el edificio, haya ancianos. No, porque queremos construir. ¿Y quién va a cuidar? ¿Quién atiende? ¿Quién vela por ese lugar? No, porque ya te hicimos todo el edificio. Entonces hoy hay más gente preocupada y apurada por levantar un nuevo templo y ahora que se va adentro. No, ellos dicen, vamos a establecer la iglesia, vamos a establecer ancianos y si después se construye otra cosa. Pero el edificio es secundario, lo material es secundario, sino lo que tiene que estar firme son los que van a estar ahí adentro. Y a eso es que se enfocaban. Yo podría decir, ¿saben qué? Hoy se convirtieron 10, bueno, vamos a comenzar a comprar terreno, vamos a comenzar a hacer la iglesia, vamos a comenzar esto. No. Hay gente, se convirtieron, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque los ancianos, gente madura, gente entendida, gente con carácter, gente con revelación, gente que ama a Dios, gente llena del Espíritu Santo. Entonces, después, si se parte de la iglesia, eso ya es lo menos importante. Sino quiénes son los que van a estar adentro, los que van a manejar de cierta manera, por así decirlo, ¿no? Por eso dice, si ustedes miran lo que le pasó anteriormente, ya querían hacer un sacrificio para ellos. Ya un poco más le adoraban a Pablo ahí por lo que habían hecho. Aunque después casi le matan, ¿no? Pero bueno, entonces él dice, le sacaron de ahí y comenzaron a enseñar. Y comenzaron a anunciar, dice el verso 21, el evangelio en la ciudad y a hacer muchos creyentes, a bautizar un montón. Sí, seguramente lo hicieron. No estamos diciendo que no. ¿Pero qué hacían ellos? Discípulos. ¿Por qué? Porque ese era el mandato del Señor. Ir y hacer discípulos. No discípulos de fulano. Porque famoso, no sé si todavía sigue eso. Yo tengo mi 12, vos tenés tu 12, yo mi 144, yo mi 240 y seguía la línea. Y bueno, está bien. Pero ellos no dicen yo tengo mi 12, ni mi 24, ni mi 48, ni nada. Que cada uno realmente sea discípulo del Señor, que aprenda a seguir a Cristo, que siga al verdadero Maestro, que realmente entienda a quién iba a seguir, porque mucha gente sigue pastor, sigue iglesia, y por cualquier pío ya dejó todo. ¿Por qué? Porque si le seguía al Señor, entonces Él sigue estando igual, Él sigue siendo el mismo, Él está ahí siempre fiel, Él va a ser siempre el mismo Dios y por los siglos. Pero el que no entiende eso y es discípulo
discípulo de ciertas cosas, se va a quedar por el camino. Pero los verdaderos discípulos terminaron muriendo por el Señor. Los que verdaderamente fueron discípulos no tenían problema en dar su vida por el Señor, porque aprendieron a ser discípulos del Señor. Pero hay mucha gente que quiere discípulos para sí. Yo ya tengo mis discípulos. ¿Qué tenés? ¿Cuánto tenés? Antes era una presión eso. ¿Todavía no tenés tus 12? ¿Tus 24? ¿Tus 200 tantos? Está bien, si era una forma de trabajar o algo, qué sé yo, pero era una presión enorme para mucha gente que no conocimos. Porque el pobre trataba de traer a cualquiera. Te dan 100.000 mensuales y decir que son mis discípulos. No, digo, no sé si se llegó a eso, pero espero que no, ¿verdad? Pero había una desesperación. Predicaciones ya tiene 8, recién conseguí 3. Tipo lotería aporte, pero no sé, como multinivel. No, que el Señor nos guarde. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la intención de ellos era decir, debe ser la misma para nosotros en este tiempo. ¿Qué dice? Y después de anunciar el evangelio de ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, y nunca esto dijeron que somos los discípulos de Pablo, los discípulos de Pedro, aunque nos faltaba, ¿no? Como en Corintio, ¿verdad? Pero eso es normal siempre. Y no estamos diciendo que si vos decís con amor o por afecto, yo soy discípulo de, pero que no sea, no lo tomes a él como tu mayor ejemplo, vamos a decir, fuera del Señor. Somos discípulos del Señor, eso es lo más importante. Ahora, si alguien te encaminó, si alguien te enseñó, si alguien te direccionó, si alguien te ayudó, está bien, no hay problema. Pero tenemos que anhelar ser discípulos del Señor, a Él seguir, de Él aprender, su carácter, su corazón. Y después dice, confirmando los ánimos de los discípulos. No, pues ya soy discípulo, sí, todo. No importa dónde estés siempre. Vamos a necesitar que se nos exhorte, que se nos enseñe, que se nos hable, que se nos afirme, que se nos sostenga siempre. Entonces, ¿qué dice? Confirmando los ánimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más hoy tienen los creyentes? Desánimo. Y a veces hasta venimos a la iglesia y traemos otro desánimo. ¿Estamos animados hoy acá? Amén. ¿Qué es lo que más? No sé si es un demonio, no sé qué será. Pero el desánimo que más los cristianos tienen por cualquier cosa. Hay 99 cosas para animarle, pero ese uno le desanimó. Y así somos todos. Esta es nuestra vieja naturaleza. Todos los días nos acostamos con fuego, y nos levantamos. Qué desanimado. Yo digo, ¿quién entiende a veces no debe decir, no? Qué bárbaro. Así somos. Y a veces nos animamos por cosas que no deberíamos animar. Entonces, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, arrebaten, agarren, tomen, apropiense. ¿Qué le decía? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora de eso no queremos predicar y no queremos hablar. No queremos. Pero ¿vas a entrar en el cielo sin esto? ¿Vamos a entrar en el cielo sin esto? No. No esperes entrar en el cielo si no quieres pasar. No lo digo yo. Es necesario. A la tribulación estamos con lucha. Yo muchas veces encontré cristianos que toda la vida, ¿cómo te llamas? En la lucha, hermano. Nunca deja de luchar. No sé contra qué, ¿verdad? Se pasa luchando. No, está bien, a veces tenemos refrigerio, a veces estamos en victoria, estamos allá. Pero, ¿qué pasa? Si esto nosotros no queremos aceptar, te dice que no, porque no hay otra escuela para Dios, no hay otra formación, no hay. Ahora, siempre hablamos de tribulación, pensemos que muchas veces nosotros pasamos por nuestra casa.
que es por el Señor, la que permite el Señor, eso sí es para edificación. Y espero que siempre salgamos victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios permite con un propósito. Entonces Pablo dice, ¿es necesario que por algunas tribulaciones? No. Encima le agrega, hay muchas. Entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ¿qué cosa? Apóstoles, pastores, profetas, títulos que hoy le encanta a la gente. Retiran el manto y son profetas. Les aplicó con algo y ya son apóstoles. Y cuando yo a veces he visto una profecía y cuando se le va a orar, las palabras que se le entregan se mojan en el lente. No le dice, prepárate porque vienen tribulaciones, prepárate porque se vienen luchas, no, todo. Bendiciones, metentos, gloria. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ese era el objetivo de ellos. ¿Por qué? Porque era lo que iban a sostener de cierta manera. Ellos ponían la base, el cimiento en ese lugar, para que lo que se construya después sea sólido y fuerte. Si no, se termina cayendo. Por eso necesitamos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno. Así que si vos ayunar y orar, está haciendo al revés. Por ahí te quiere encontrar la vuelta. Se estaba haciendo mal. Yo ayunaba y oraba. No. Que los dos juntos acompañen porque siempre va a ser importante. Cuando Jesús eligió los dos, ¿qué hizo? Se fue al monte y se pasó la noche orando. Claro que no fue esa única noche, seguro. Y te decimos, era Jesús. Y aún así se equivocó, le eligió a uno. No se equivocó. Estaban los planes de Dios. Nadie quisiera elegir un Judas. Y a veces tampoco lo elegimos, pero estamos. Pero bueno, ese es un punto aparte. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron bajo la cobertura del apóstol. No. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es lo más precioso y hermoso que podamos hacer. Para ir terminando el capítulo 20. ¿Sí? Chao. Porque no tenemos, diríamos, bueno, acá tenemos una hoja con 20 preguntas, si responde todo bien, pasaste. No. Sería muy fácil. O vamos a tomar un examen. No. Capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 17 y voy a leer todo nada más rapidito para que entendamos mejor. Hechos 20, verso 17. Habiendo pues desde Mileto a Éfeso, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo habla con una autoridad y una firmeza que espero que tengamos eso cada uno en nuestras vidas. Ustedes saben bien, ustedes me conocen bien, desde el primer día hasta el día de hoy. ¿Cómo se necesita hoy gente con testimonio, gente con carácter, gente con firmeza? ¿Por qué? Porque es tan lamentable hoy que dentro del liderazgo es donde más problemas se hay. Entonces necesitamos ancianos. Y ahora, hoy va a cantar el anciano fulano. Hoy va a dirigir y va a tocar teclado a la anciana. No, pero yo prefería profeta. Pero delante del Señor lo importante es el corazón que estamos teniendo, el testimonio que estamos teniendo, la vida que estamos teniendo. Si me dicen anciano no hay problema, que dijeron no hay problema. Lo importante es que cada uno entendamos esta verdad. Dice el verso 19.
Sirviendo al Señor. Ese es otro punto. No podemos tocar detalles porque nos estamos enfocando en un punto, ¿entiendes? Si le servís al hombre vas a tener siempre problemas y te vas a veces desilusionar, te vas a enojar, te va a pasar miles de cosas. Si vamos como para el Señor, dice Pablo. Es por sobre todo lo que sirviendo al Señor con toda humildad. Otro punto. Mucha gente que sirve a Dios. Ay, ay, ay. O seduce el orgullo, la soberbia, la altivez. El nuevo líder, no quiero decir, se le da un título un poquito mayor. Cuando más responsabilidad Dios ponga sobre nuestra vida, eso no tiene que ser más humilde. Más humilde. Y humilde no es apenas hablo, apenas camino, ¿viste? Tu testimonio va a dar cuenta de eso. Dice, sirviendo con toda humildad y con muchas. ¿Querés servir a Dios? Prepárate para llorar. Porque te van a hacer llorar. No, pues no era todo aplauso, todo palmadita. No, te van a hacer llorar. Te fuiste a orar. Por tu oración se levantó. Se afirmó. Le llamaste. Y ahora te da una patada. ¿Y vos qué decís? Gloria a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Cuánto? Pues esas lágrimas, espero que sean para el Señor y no es la ira de qué. Pero tenés que prepararte. ¿Querés servir a Dios? Prepárate para llorar. Pero si es para con Dios, nunca va a ser pérdida. Siempre será ganancia. Muchas veces vas a llorar por alguien y muchas veces te van a hacer llorar ese alguien. Pero, bueno, después que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá a mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros muchos lobos, buenitos, rapaces. Y la agrega, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. ¿Es diferente 2000 años adelante? No. Ahora lo importante es que nosotros no seamos gente. Pero es uno de los espíritus fuertísimos dentro de la iglesia. Tristemente, yo hace años que le digo, hermano, cuando alguien te viene a decir algo, decirle, bueno, vamos a hablar con el hermano, o vamos a la casa de fulano, o vamos a llamarle ahora. Pero lo triste es que a veces a nuestra carne le gusta estudiar el chisme. ¿Sabes qué fulano? Sí, yo he visto, yo escuché. No, lo que pasa es que así. Son pocos los que tienen la madurez y el carácter de decirle, hermano, tenemos un problema, ¿viste algo?
gustó? Anda a hablar con el hermano. Son pocos. En serio, no estás de acuerdo con esto, no te gustó, no. Llamala, andate a tu casa si querés te acompaño. Vamos. ¿Queremos ser ancianos? ¿Queremos ser gente que ama la casa de Dios o que ama la obra de Dios? Porque es del Señor, no es mío, no es de ustedes. Cada uno morando delante de nosotros Dios un día. Pero, ¿qué dice? Se va a levantar y eso siempre ha habido y va a seguir habiendo. Lo que necesitamos es gente que tenga carácter, que cuando alguien dice algo, que cuando alguien tenga esta intención, pueda encontrar en nuestra vida y decir, hermano, está equivocado, está mal. No te gusta, anda, busca para tu iglesia, o anda a levantar a tu iglesia. Cuando venga a envenenar, venga a dañar. Porque cuando sale un chisme, cuando sale algo, ya comienza a envenenar todo. Y si no hay gente que tenga la madurez para cortar eso, se expande rápido. Entonces cuando alguien te dice, no me gusta, no estoy de acuerdo, hermano, por favor, anda y habla, soluciona. No es conmigo el problema, no es con la iglesia. Si es con un hermano, si es con el pastor, o si es con el liderazgo, tienes que ir, tener carácter, poner tu cara, hablar de frente. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso necesitamos ancianos, gente con madurez, gente con carácter. Porque si no, nosotros mismos terminamos pateando en nuestra casa. Y después le reprendemos al diablo, a los demonios, a Satanás. Y dice, nada que ver, fue tu lengua. Vos lo que dijiste. Bueno, algo así, verá, por favor, no estoy contando a la gente. Por favor, pero que te dice así. ¿No? Bien, el Señor necesita. Después que dice, el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y continúa. Entonces, que realmente el Señor nos ayude, y como dije, con la ayuda del Señor los miércoles, queremos ir viendo y que cada uno miremos nuestra vida. Todos queremos servir a Dios, jueves, perdón. Ya cambié el día. Los jueves seguimos teniendo culto, si el Señor no viene. Los martes seguimos teniendo oración, los sábados también, y los domingos también. Así que este domingo no se suspende porque vamos a estar todos en el nacimiento de Jesús. Amén. ¿Sábado también? Sábado. Ya. Ok, no, pues el domingo vamos a visitarlo porque viste que los primeros no se pueden entrar. Okay. Vamos a ponernos de pie y agradecer mucho a nuestro Dios y que el Señor nos ayude. Realmente, todos tenemos un corazón y un deseo de servir a Dios, pero acuérdense que Dios tiene, de cierta manera, decir requisitos, por así decirlo. Señor, te damos gracias esta noche por poder estar en tu casa. Gracias por poder compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos escogiste, nos llamaste. Y sé que muchas veces decimos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no es solamente para salvación, mi Dios. Tú llamas a todo el mundo, pero no todos aceptan. De igual manera, Padre, en tu iglesia, muchos son llamados, pero pocos son los que toman la responsabilidad con carácter, con madurez. Pocos son los que realmente, Dios, están dispuestos a tener ese corazón que tú tenías. Tú viniste para servir. Y tú dijiste, si alguien no aprende de lo que yo hice, no va a servir. Y todos queremos ser útiles. Señor, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Porque pasaríamos por esta vida y si no te servimos, entonces no habremos hecho nada. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, capacítanos, prepáranos, enséñanos. Pero por sobre todas las cosas queremos tener un corazón dócil, un corazón obediente, un corazón sumiso. Y que esa humildad, esa sencillez, Señor, se pueda manifestar en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, es por ti. Y que puedas encontrar disponibilidad en cada uno de nosotros. Señor, gracias por estar en tu casa en esta noche. Tu bendición sea sobre cada uno. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, nuestro descanso.
Señor, te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que está desanimado, el poder de tu Espíritu Santo visite, toque y levante. Y si es necesario, Padre, trae quebrantamiento sobre esa vida. Que nos demos cuenta que el mundo no tiene nada para nosotros, el pecado no tiene nada, solamente destrucción y muerte, pero en Cristo Jesús hay vida y vida abundante. Señor, aquel que está en lucha, en prueba, en dificultad, en tribulación, no te pedimos que lo saques de ese lugar, sino que el poder del Espíritu Santo fortalezca para salir victorioso de cada uno de ellos. Señor, gracias, porque siempre tú estarás con nosotros. Señor, la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro amado Salvador, cubra cada vida, nuestro regreso y asimismo a cada uno de los tuyos. Y si tú permites mañana, Señor, levantarnos con fuerza, con ánimo, con gozo, con alegría y con un corazón que desea más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias mi Dios. Amén. Amén.